Hay libros que queman bibliotecas. Hay libros que incendian revoluciones. Y hay libros que derrocan reyes, desatan guerras y construyen instituciones con el intento de esconder, de evitar o de reinterpretar durante más de 160 años. ¿Cuál es el más inquietante? Es este. No lo quisieron porque este libro fue violento, polémico, destructivo. Lo quisieron prohibir porque contenía una idea tan poderosa, tan subversiva y tan herética que cambió para siempre la forma en que entiendes quién eres. Hoy voy a revelarte cuál es, por qué fue tan perseguido y por qué su mensaje es más peligroso hoy que cuando se publicó. Bienvenidos, están en Hereje Literario, yo soy Kadir Bendek y hoy vamos a descubrir, develar y analizaremos el libro más peligroso jamás escrito. Bienvenidos todos. La pregunta es, ¿qué hace a un libro realmente peligroso? Antes de decirte cuál es, necesitamos entender algo. Un libro peligroso no es aquel que insulta a un rey, ni el que critica a un presidente, ni siquiera el que se burla de una religión. No. Un libro se vuelve peligroso cuando cambia el fundamento del mundo. Cuando cuestiona la manera en que entendemos la vida. Cuando se mete con la estructura moral, psicológica y cultural de una sociedad. Eso es lo que el poder no perdona. Y el libro del que vamos a hablar hoy hace exactamente eso. Este libro no aparece en las listas de los libros prohibidos como tal. No está en los videos de TikTok. Nadie se tatúa frases de él. No es épico, no es sexy, no es romántico. Pero redefine para siempre la biología, la filosofía, la política, la religión y la psicología y hasta la educación. Y hasta el concepto de libertad humana. Lo tienes cerca pero no lo ves, porque la mayoría no lo entiende. Y quienes lo entienden a veces prefieren callarlo. El libro más peligroso jamás escrito es El origen de las especies de Charles Darwin. Y no por lo que crees, sino por lo que desencadenó. Porque no fue solo un libro, fue un golpe directo al centro mismo de lo que creemos ser. Una revelación que no pidió permiso, que no negoció, que simplemente arrancó la venda y nos obligó a mirar una verdad que muchos aún tratan de enterrar. Por eso sigue siendo peligroso. No es biología, es filosofía pura. Durante generaciones nos dijeron que Darwin era peligroso porque dice que venimos del mono. Una frase tonta e infantil.
una caricatura pensada para desactivar y desacreditar cualquier pregunta. Pero no. El verdadero peligro está en lo que su libro insinúa con una precisión quirúrgica. Que el ser humano no es especial. Segundo, más cerca, es que no ocupa el centro del universo. Un tercer punto es que no fue ni es elegido ni previsto, que simplemente ocurrió en un universo indiferente. Y esa sola idea, arrasó de un tajo con miles de años de mitos, de consuelos divinos, de filosofías construidas para hacernos sentir importantes. Charles Darwin no destruyó la fe, destruyó la ilusión de que el universo gira alrededor de nosotros. Fue el ataque al ego humano. Ese es el punto central. Antes de Darwin, el ser humano se veía a sí mismo como la culminación del universo, su mismo centro, la cima, la obra maestra. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que no eres la obra favorita de ningún ser divino? Que no tienes un propósito intrínseco, que no eres el elegido de nadie. Pasa algo simple. El edificio entero se colapsa. El poder religioso perdió su base y el poder político perdió su legitimidad espiritual. El poder cultural perdió su centro. Y eso es herejía, pura herejía. Entonces, ¿por qué lo censuraron? Desde su publicación, El origen de las especies fue prohibido, vetado y boicoteado. En universidades, en escuelas, en varios países, en iglesias, en instituciones enteras. ¿Por qué? Esto es de locura. Porque el libro no dice lo que la gente cree que dice. No habla de que somos animales, no. No dice eso, para nada. Habla de que somos un proceso continuo. Lo que hizo temblar a la sociedad no fue la ciencia, fue el mensaje filosófico. El mundo no tiene sentido por sí mismo. La vida no tiene un propósito universal. Y el poder no viene de lo divino, sino de la capacidad de adaptación. ¿Cuál es la idea más peligrosa del libro? La mayoría cree que Darwin dijo sobrevive el más fuerte. Mentira. Falso. Lo que realmente planteó es infinitamente más subversivo. Sobrevive el que se adapta, el que sabe cambiar, el que abandona sus mitos cuando ya no sirven. ¿Y entiendes lo que esto implica? No existe superioridad natural, no existen pueblos elegidos, no existen linajes sagrados, no existen privilegios intocables, no hay destinos sagrados. Solo avanza quien es capaz de cambiar. Y esa idea
esta simple frase demuele sistemas enteros. Monarquías que se creen descendientes de dioses. Aristocracias y naciones que inventan linajes sagrados. Supremacías culturales que justifican la violencia. Nacionalismos étnicos que se declaran elegidos por la historia. Porque el patrón es antiguo, casi universal. Un grupo humano que se declara portador de un destino excepcional y desde ahí racionaliza todo: el dominio, la ocupación, la violencia, la idea de que su vida vale más que la de otros. En el siglo XX y en el siglo XXI, esta lógica sigue apareciendo en los distintos proyectos políticos cuando una ideología, sea religiosa, nacionalista o colonial, se presenta como elegida, superior, más humana que los demás. Termina produciendo consecuencias terribles y devastadoras. Ejemplos del pasado: el nazismo. Hoy, uno de los ejemplos más brutales, más siniestros, inmorales y retorcidos es el sionismo político. Una ideología política de supremacismo étnico y religioso, concebida y ejecutada por Israel. Ideología que promueve, apoya y practica la supremacía étnica, la segregación, el odio a otra raza y religión, y la deshumanización de otros seres humanos como los palestinos. Y eso es exactamente lo que Darwin afirmó: no existen razas, pueblos o personas superiores a otros, sino simplemente mejores seres humanos adaptándose a los cambios. Darwin, sin quererlo, democratiza la vida, y eso es imperdonable para quienes viven aferrados al privilegio, a mentiras enfermas, dementes y tan aberrantes y obscenas y retorcidas de ideologías de odio y supremacía. ¿Cuál es el lado siniestro de todo esto y cómo se le malinterpretó? Como toda idea poderosa, terminó teniendo un lado oscuro. No por culpa de Darwin, sino de quienes vieron en su teoría una herramienta para justificar sus sombras. De su obra surgieron interpretaciones grotescas, deformadas, el supremacismo racial, la eugenesia, esa pseudociencia inmoral que busca la perfección de la raza, excluyendo a otros por su color de piel y otros factores como los nazis y actualmente los sionistas. El determinismo social, las ideologías tóxicas que marcaron al siglo XX. Pero, y escúchalo bien, nada de eso está en el libro. Lo peligroso nunca fue la teoría, lo peligroso es la mente que lo manipula, que lo retuerce para servir a su propósito y poder. Ya no vivimos en la era de la biología natural, vivimos en la era de la biología manipulada. La selección natural está siendo reemplazada por la inteligencia artificial.
la edición genética, la biotecnología, la manipulación ambiental y la intervención humana total. Darwin nos dijo que la vida evoluciona sola, pero hoy la vida evoluciona por diseño humano. Y eso nos vuelve a colocar en un punto más peligroso que antes. ¿Quién decide qué se adapta y qué no? ¿Quién controla el futuro de las especies? ¿Quién define lo que es humano? Darwin sigue siendo peligroso porque sus ideas aún no se comprenden del todo y son fácilmente manipulables. El riesgo real de aquello que tergiversan la ciencia y la teoría para controlar y retorcer el conocimiento a favor de agentes sociales o de políticas extremistas, en lugar de aceptarlo como un proceso natural e impersonal. Los libros realmente peligrosos no imponen, no gritan, no insultan, susurran, plantean, incomodan. El origen de las especies es peligroso porque no te arrebata la ilusión de la superioridad en todo sentido. Te obliga a mirarte sin el disfraz del ego. Te obliga a aceptar que no eres el protagonista del universo. Y solo quienes pueden soportar esa verdad son los que pueden cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Puedes soportarlo? Si te gustó este viaje, este análisis, suscríbete, compártelo y únete a esta familia de lectores sin dogmas. Aquí se leen libros sin miedo, sin prejuicios, con objetividad, con placer y con un toque de herejía. Gracias a todos por llegar hasta aquí, por su atención. Hasta un próximo vídeo. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias y ¡chao!